El siguiente programa es clasificación B. Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años. Honduret presenta. Televidentes, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos listos para iniciar esta mañana nuestro foro Hondured. Espero que el foro de hoy sea de su agrado, que iniciemos bien la semana. A mí, con solo la estructura del foro y saber de los invitados, me parece que vamos a tener un foro interesante que nos puede dar aportes, también muy saludables para una ciudad capital que ha perdido su belleza, y esa belleza se nos ha extraviado un poco debido a la enorme cantidad de personas, la falta de recursos disponibles. Yo imagino que algunas ciudades como Nueva York, Washington y otras en el mundo han tenido estas mismas dificultades y han logrado superarlas. Las dificultades tienen que ver con comida, tienen que ver con agua, tienen que ver con electricidad, bueno, todo lo que es una ciudad, el transporte, que lo están solucionando de alguna manera. Es por eso que hoy está aquí el ingeniero Gaspar Obando y el arquitecto Dino Rieti. A ver, en este momento ahí estamos ya con ellos aquí esta mañana en el programa. El ingeniero Gaspar Obando viene llegando recién también de una gira por Palestina. ¿Dónde anduvo? Jesucristo, ¿verdad? Donde la multiplicación de los peces, los panes, la curación del ciego, donde camina sobre el agua, en el mar de Galilea, también, es decir, también donde predicaba todos los acontecimientos, el sermón del monte, la natividad, todo donde nace Jesús. Sí, ciudades santas que tienen también enorme aglomeración de personas. Así es, sí, un movimiento grande de gente también, de visitantes, un turismo pero exageradamente grande. ¿Cómo lo solucionan toda esta afluencia de tantas personas? Porque hay necesidad de alimentos, hay basura y hay una cantidad de problemas. No, bueno, la atención ahí en los hoteles fue excelente, las carreteras perfectas. Cuando uno llega directamente a Tel Aviv, vemos que decir las carreteras completamente iluminadas, sin ningún bache, ¿verdad? Sin ningún bache. Y sí, en cierto lugar vimos un parche nada más, pero perfecto, no brincaba el carro, pero a las cansadas. Pero estuvimos pues donde Jesús comió los peces, y ahí fuimos a comer pescado, y la sinagoga donde él predicaba. Están viviendo del turismo religioso estas ciudades, pero están reinvirtiendo todo en tratar de crear condiciones en infraestructura. Sí, los alimentos y la atención está planificada de manera que uno llega, inmediatamente llega el bus y lo lleva para el hotel. Y bueno, las atenciones excelentes, la alimentación muy buena, muy buena. Todo ha sido un viaje bastante instructivo, bastante que lo conmueve a uno, donde pasó Jesucristo, donde muere en el Calvario, todas esas zonas donde las diferentes estaciones donde estuvo prisionero, donde lo juzgan ahí sin fundamento, donde sueltan al ladrón. Bueno, realmente los ladrones siempre han tenido cuello. Le paso una colita ahí. Sí. Muy bien, bienvenido ingeniero Gaspar Obando. A ver, oportunidad que hicimos para que ustedes
observen que el programa de hoy pues no solo va a establecerse en los temas, sino que vamos a poder hacer un pequeño diálogo. ¿Cómo encontrar solución a incendios, falta de agua y accidentes y también pocas vías de comunicación? Aquí está el arquitecto Dino Rieti también con nosotros. El teléfono que tenemos habilitado hoy, 9915-0731. Tome nota porque no tenemos el teléfono tradicional de esta mañana. Tenemos el 9915-0731. Arquitecto Dino Rieti, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, don Neri. Qué honor compartir aquí con el ingeniero Gaspar Obando, expresidente del Colegio de Ingenieros, y con el pueblo que siempre está deseoso de informarse, de ver qué pasa en su territorio. Pues el tema es importante, imagínese la cantidad de incendios, ¿verdad? Entonces todos estos temas que usted ha puesto... Si quiere empecemos por los incendios, pues me parece bien. ¿Qué hacer? Pareciera que estamos, sí. Si no llueve, no hay salida. El hombre hondureño no encuentra una salida. Pero mire, ya sabemos dónde van a haber los incendios. Los mayas, desde que somos mayas, hacemos milpa. Creo yo que este tema no es como que nos agarró el incendio y hay que apagarlo, o sea, hay que prevenir. En un plan de ciudad, en un plan de país, usted tiene que tener la prevención como primer elemento antes de estar ya con respuesta temprana. Uno tiene que planificar la gestión del riesgo, que puede ser un sismo. Siempre que hay un sismo, lo primero que ocurre es incendios. O sea, Haití cuando le dio su sismo ahí, hubieron una cantidad de incendios enormes, los bomberos no podían actuar. Imagínense, aquí en Honduras nosotros trabajamos con colegios de ingenieros haciendo el código de construcción, precisamente porque en esa oportunidad nos llamaron para implementar el código de construcción. Y así, cuando hubiera un sismo, tener menos daños a personas, a los bienes inmuebles. Pero el caso del bosque es tremendo. Mire, hemos perdido 2 millones de hectáreas en 50 años. Honduras tiene 10.000 hectáreas de bosque. Póngale que hemos eran 8 millones de hectáreas de bosque y hemos perdido 2. O sea, hemos perdido una cuarta parte del bosque. Y en 50 años, si seguimos así, vamos a quedar como Haití. ¿Qué pasa? Que yo digo, ¿cuánto vale un árbol? Póngale que un árbol valga 2.000, 5.000 empiras. ¿Por qué no compran una cámara y la ponen ahí donde va a agarrar incendios? Y empiezan a apresar a estas personas que le prenden fuego al bosque. Aquí, si no se dan ejemplos, la gente va a seguir haciendo esto. Esto es una práctica para después tener carbón y después de vender leña y esa zona degradada ya empieza a deforestarse. Y yo le pregunto a usted, deja 2 millones de hectáreas. Si en cada hectárea hay 1.000 árboles, está hablando usted de 200 billones de lempiras. ¿A dónde están? ¿Quién ha pagado impuestos sobre esto? ¿Quién ha usado este dinero? Nadie. Pareciera que el bosque se nos desaparece por arte de magia. Mire, el descombro es enorme. La falta de limitar la frontera agrícola es enorme. O sea, ya tenemos frontera agrícola en la biosfera del río Plátano. Antes estaban ahí en Dulce Nombre de Pulmí, ahora están allá metidos en la biosfera. Vaya usted a Sico. Sico era un valle lleno de árboles. Vaya a ver ahorita, ya la frontera agrícola penetró hasta llegar a casi donde nace Sico, allá en Lloro. O sea, en Colón allá metido está ya la frontera agrícola. Y usted dice, ¿qué es lo que queda allá? ¿A dónde? Esas maquinitas que están allá al fondo, ¿cuáles? Entonces, ¿cómo está concluyendo que el fuego se está convirtiendo en un gran negocio? Bueno, mírenlo, pues, mírenlo. O sea, al quemar, queda el carbón, porque no deja, miren, Honduras usa leña,
para cocinar, usa leña como combustible. Entonces no hay una política de, ok, usted quiere usar bosque, siembre bosque y usa bosque. Entonces, aquí es prohibido todo. Póngale prohibido y lo primero que hacen es ir a quebrantar la ley, hombre. O sea, tenemos que entender que el pueblo, si necesita la leña, tenemos que ver cómo se le suple leña de una manera racional, no quemando estas grandes cantidades. Lo otro es la presión urbana y la presión agrícola. Mire, la presión urbana es tan grande, yo le voy a decir así, si usted está allá en Langue, o estaba en Aramecina, que está sin trabajo, ¿qué hace? ¿Se va para Choluteca o se viene para Francisco Morán? Se viene al Distrito Central. Y esto hace que nosotros tengamos una necesidad de tierra para estas personas. El crecimiento urbano en Tegucigalpa es formal, pero también, o sea, formal le llamamos a que vamos creciendo la población de acuerdo a la tasa de crecimiento, pero al mismo tiempo por la migración rural, ¿verdad? Que al no tener trabajo allá en el interior, se vienen a vivir a las capitales. Sí, pero ahora también nos echa una manito Europa y nos echa una manito Estados Unidos. Bueno, cuando ya no tenemos trabajo en Tegucigalpa y ya dejamos sin árboles, nos vamos para el norte. O sea, vaya usted a ver el barrio, por ejemplo, la Villanueva o La Sosa. ¿A dónde llega hoy en día la mancha urbana? Estamos, mire, yo no creí el otro día que fui yo, según yo La Sosa terminaba ahí donde termina la pavimentada. No, hombre, sigue, mire, al fondo, llegando ya a Santa Lucía. Están penetrando. No, hombre, mire, entonces yo creo que a falta de una solución formal... Donde entran ustedes, claro, pero arquitectos, ingenieros, a recomendarle a la alcaldía. Pero mire, la alcaldía solo es una persona, un alcalde de Tegucigalpa, con 9 o 10 regidores mudos, que no opinan ni dicen nada. Lo primero que usted tiene que entender para aplicar un plan es la necesidad de vivienda. Aquí ha sido al revés. Hemos empezado por hacer las configuraciones de las calles, las configuraciones de lo que ya existe y vamos creciendo poquito. No, hombre, lo primero es ver dónde vamos a vivir y dónde vamos a trabajar. Lo segundo es importante que esa gente, si la ponemos a vivir largo, le tenemos que dar transporte. Entonces, si yo trabajo a 500 metros, Tiene que subir más ¿verdad? la voz. Entonces, ahí nomasito vengo yo y tengo... Suba más la voz. Si yo tengo una trabajo cerca, no tengo por qué estar usando un transporte. Me voy a pie, me voy en bicicleta. Pero si vivo largo, necesitamos un sistema de transporte. Dejemos ahí el transporte porque lo tenemos contemplado. Me llama la atención algo que usted dice. Ya sabemos dónde van a ocurrir los incendios. Aquí Claro. le pregunto yo al ingeniero Gaspar Obando, y si sabemos dónde van a ocurrir los incendios año con año, porque, bueno, ustedes mejor que nadie saben que el próximo año vamos a tener el mismo incendio en Tequilagua, el Picacho, el Picacho en toda la zona. Sí. Ajá, no hay manera de que podamos hacer algo para prevenir esto. Bueno, sí, antes cuando había un incendio, los soldados iban a buscar a la gente que estaba en el billar, a toda la gente que encontraban y se la llevaban. Y ahora no aparecen ni los soldados, ¿verdad? Entonces, y la gente pues no contribuye para la erradicación del incendio. Por ejemplo, en Nacaome, el incendio del Chahuite, que es donde llegaba el agua tan pura, pues terminó el agua pura de Nacaome, ¿verdad? Precisamente por un incendio, y fue muy grande, un incendio grande, y realmente, y fue provocado, ¿no? Fue provocado por el comandante de armas, que era el dueño de la propiedad. Así es que nosotros pensamos de que tiene que haber una planificación en el sentido de la prevención. Esa exposición del arquitecto Dino Rieti pues es bastante mesurada, bastante acertada en cuanto a la aparición de los incendios, ¿verdad? En los sismos también lo primero que aparece son incendios por los cortocircuitos.
Así es que pensamos nosotros que tiene que haber una planificación en todo el país y hemos perdido 2 millones de hectáreas, que es la cuarta parte del territorio nacional en árboles. Entonces tenemos nosotros que librar un trabajo bastante grande, una planificación grande en el sentido de erradicar el incendio. Ahorita vimos que capturaron a 2 personas que provocaban el fuego y realmente sí es cierto que hay una costumbre desde los mayas de quemar el terreno, pero realmente eso no tiene porque hay que prevalecer, porque ahora hay nuevas tecnologías para para hacer los cultivos correspondientes. Sí, nuestro pueblo tiene limitaciones económicas, pero nosotros también, y muchas veces limitaciones de pensamiento, ¿verdad?, de capacidad de administración, pero eso realmente tiene que compensarse teniendo buenos asesores. Sí, usted dijo que los regidores de la comuna capitalina no aparecen, ¿verdad?, y que realmente deberían de enfocarse en cuanto a la prevención de incendios, en cuanto a la reforestación, ver si esta gente vive de la leña, pues hay que hacer que cultiven. En realidad, pues, un árbol de pino para que produzca necesita unos 5 años, ¿verdad? O 4 años para que sea maderable. Y de esa manera, pues antes teníamos otros problemas, pero esos ya pasaron en cuanto a la aparición del fuego en los bosques. Y sí nos está limitando el agua, nos está limitando eso nos está perjudicando enormemente para la obtención del agua. En nuestras comunidades se están produciendo sequías en todos lados y el cambio climático también está afectando la ciudad del Cabo. Va a quedar sin agua ya en unos próximos meses completamente. Entonces nosotros somos un país rico en agua, somos un país bioceánico, tenemos 2 océanos. Identificamos ya el problema que plantea usted como solución. Al decir el arquitecto de que es recurrente todos los años lo mismo, se me ocurre a mí pensar quizás rondas, quizás unidades de cuerpo de bomberos instaladas directamente en la zona desde el mes de enero. No sé qué otras cosas le ocurren a ustedes. Era obligatorio antes, pues, de cada quien que tenía un terreno que hiciera las rondas correspondientes. Y eso, pues, debería hacerse como una medida, como dijo el arquitecto, preventiva, porque realmente no es que va a hacer ronda para meterle fuego al bosque, ¿no? Sino que, es decir, el fuego sobrepasa muchas veces la ronda cuando el viento sopla y lleva alguna llama por allí y va corriendo el fuego. Y sí nos preocupa tremendamente nuestras ciudades, no solamente nuestra capital, sino todas las ciudades, el avance, el crecimiento, y que realmente nosotros tenemos información de que no es exagerado, que toda la gente no viene a Tegucigalpa, sino que llega a los diferentes departamentos, a las diferentes ciudades, para establecerse ahí buscando una mejor vida, porque ahora la situación en el campo es más difícil. Sin embargo, hay nuevas tecnologías como el acolchonamiento, el uso del plástico para crear ambientes para el cultivo de las plantas. Ahorita que en Israel, por ejemplo, se cultiva el banano, pero con plástico encima, ¿no? O sea, son grandes extensiones. Entonces nosotros tenemos que utilizar también para la cuestión del sol, el clima. Cada quien tiene que saber su negocio, cada quien tiene que estudiar su manera de cómo va a hacer los cultivos, pero también hay que pensar siempre insisto, en la prevención, y también en las soluciones, arquitecto. Sí, vamos a hablar de un caso fácil de analizar. Por ejemplo, la cuenca de Guasarique. En la cuenca de Guasarique es prohibido construir. En la cuenca de Guasarique es prohibido urbanizar. Entonces están ese montón hablando desde hace 20... del 80. Sí, en el 80 estaba ya la cota 1100 era establecida. 39 años más o menos. Era establecida la cota como nivel máximo de la represa.
ese era el nivel de la cortina, 1100. Entonces trasladaron las instalaciones militares que estaban abajo de la cota 1100 hacia arriba de la cota 1100 y se indemnizó a las Fuerzas Armadas y se le hizo su nueva escuela militar y muchas instalaciones nuevas arriba de la cota. ¿Qué es lo que pasa? Que los dueños que tienen esas tierras ociosas y les dicen no pueden hacer nada, y ellos dicen, bueno, esto es mío, no lo puedo comercializar y lo tengo que cuidar y más bien tengo que gastar, ahí hay un problema. Entonces, en el plan de la ciudad, si se declara esa zona como zona protegida porque es cuenca, entonces es necesario proveer se llaman tasas por servicios ambientales, o sea, la gente que usa el agua que produce esa zona debería de pagarle a los que están viviendo en esa zona y que les prohíbe usarla como negocio, para que la puedan cuidar, para que la puedan mantener. Ellos no miran por qué deben de dejar esa zona sin construir, ¿ya? Entonces, mire Ciudad Mateo, por ejemplo, la mitad de Ciudad Mateo está en la área inundable, la otra mitad estaba arriba del área inundable. Y la presión fue tanta que se logró hacer eso. Eso lo satanizamos y dijimos, no, Ciudad Mateo, ahí quedaron esos millones botados. Pero si usted ve arriba de donde estaba Laguna de Pedregal, ahí se llama Ciudad Guzmán, eso ya está lleno de gente. Nadie dice nada. Entonces, como que somos mal planificadores, pero no solamente eso, sino que no se ejerce bien la autoridad. La autoridad debe de entender que no solamente puede trabajar usted con una ley. Para leyes tenemos 7 leyes del agua. Es que tenemos que tener cómo implementar esa ley. Y algo importante es hacer entender que nuestra Tegucigalpa es bonita. Usted la mira, la ve como que es un montón de lucitas de noche. No, hombre, alrededor hay un montón de montañas, una cadena de montañas importante que hace que nosotros el fin de semana podamos tener diversión, ¿verdad? Vamos a estas zonas. Entonces, es importante incluir dentro de un plan de ciudad las zonas que se van a tocar. Las áreas se llaman de espacios abiertos, ¿ya? Eso se vuelve turismo, se vuelve interesante, ¿ya? Pero aquí en este país solo es hacerle daño al bosque, hombre. Entonces, tenemos que tener pagos por servicios ambientales para que los propietarios cuiden de sus tierras, las puedan mantener y las puedan cuidar para que nosotros tengamos agua. Ir al Congreso Nacional a ver qué formas se pueden estructurar de prevención y cuidado de la ciudad. Pero ambos no me contestaron soluciones sobre los incendios. Bueno, o sea, ¿qué hacer? Porque veo un presupuesto agotado de los bomberos, veo Fuerzas Armadas que miran el problema y ni un jefe militar he escuchado que diga vamos a sugerirle al Ejecutivo que nos autorice para estar permanentemente viendo todas las áreas, bueno, no sé. Es que el servicio de guardabosques no existe. Por ejemplo... ¿Cree que debería de existir? Claro, o sea, apenas uno tiene que indicar, está iniciando un fuego en tal lado, y en ese momento debe de movilizarse la fuerza para ver quién le incendió esto y atacar el fuego inmediatamente. Es una respuesta temprana, pero el problema no es así. Mire, ya sabemos dónde va a agarrar fuego. ¿Por qué no ponen cámaras? O sea, cada árbol que se quema... Una solución entonces para usted, cámara. Cámara. O sea, yo le voy a decir así, si Codefor o ICF ahora es el encargado, la autoridad de cuidar que esto no ocurra, y se le asignan millones de millones, y sigue pasando, hay algo malo ahí. Correcto. Hay una llamada, arquitecto Dino Rieti, ingeniero Gaspar Obando, buenos días, vamos a atender esta comunicación. Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? Buenos días. Démele más salida, Diego, por favor. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, yo quiero participar en el programa. Sí, señor.
el problema del agua en realidad solo representa verano. En el invierno hay suficiente agua aquí, pues. Caen bombazos de agua que se inundan las pocas empresas que tenemos. Hasta se bota, pues. Entonces, el problema es que no hay planificación para poder surtir el líquido en tiempo de verano, como ahora, pues. Agua aquí en Honduras jamás ha faltado. Ha habido mucha agua en realidad, pero se bota. Es por periodo. El otro es la cuestión de los incendios. Es lo mismo. El humo y los incendios es por periodos. El humo viene precisamente ahorita, en marzo, en abril, cuando van a quemar todos esos bosques. Pero digamos, aquí tenemos un montón de gente uniformada que no sale de los cuarteles a ir a cuidar precisamente 3 o 4 meses esos bosques para que nadie los queme, porque en invierno no los pueden quemar. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos una administración realmente eficiente, realmente productiva en lo que realmente nos interesa. El problema es precisamente lo de siempre, ¿verdad? La corrupción y también la impunidad, porque todos los años ocurre lo mismo. Muchas gracias. Bueno, muy acertada la comunicación del caballero que intervino en este momento. Me parece muy bien, y sí, yo sigo pensando de que antes existían los guardabosques, y realmente antes eran los alcaldes auxiliares que se encargaban de todo, hasta del agua, de cuidar que no tiraran dinamita a las pozas. Entonces, esa situación ha cambiado, ¿verdad? Realmente ahora sí no hay una planificación. Sí debería combatirse esto con cámaras para poder responsabilizar a la gente que produce el incendio, ¿verdad? Un fósforo que quema millones de fósforos, ¿verdad? De palitos donde se va a fabricar los fósforos. Así es que realmente nosotros tenemos que tener una planificación en cuanto a volver al tiempo de antes, ¿verdad? Un alcalde auxiliar, darle sueldo, que sea el guardabosques y que cuide las cámaras. Hay una idea una de tecnología hacer retornar el bosque a los ejidos municipales y que sean los alcaldes los que manejen. ¿Qué piensa de esta idea? Sí, es excelente, ¿verdad? Pero sí tiene que exigirse el cumplimiento de las obligaciones de cada quien. Y eso, pues, en estos tiempos que estamos viviendo, sí, el caballero habló de la corrupción. Entre más pobre es un país, más corrupción hay. Y alguien que sea guardabosque, pues, y denuncia a alguien, ya lo van a matar. Entonces, es un problema bastante serio, porque esto es una cuestión que da vuelta. Y sí, aquí no se respeta la ley. Por ejemplo, la ley de vialidad, a la orilla de las carreteras. Ahí vemos en la salida del Luarque hay una casa que casi se metió ahí después del puente a la carretera, ¿no? A la vía de comunicación. Y eso es un absurdo. Tiene que haber un respeto a la ley, pero aquí no se respeta ni la Constitución, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos dos conclusiones: cámaras de seguridad, miembros de Fuerzas Armadas en custodia. Por cuestión de tiempo, pasemos al siguiente tema que se deriva del fuego y que tiene que ver con el agua. El televidente dice: hay abundante agua. El ingeniero Gaspar Obando, bueno, predica con el ejemplo en su casa. Él trata de tomar el agua y trata de reciclarla, pero es de los pocos hondureños que lo hacen. Recién usted se hizo acompañar de una arquitecta poseedora de un edificio que también nos dijo que ella estaba copiando este modelo, pero la mayoría de los hondureños no lo hacemos, arquitecto. La alcaldía ha dicho recientemente, someto, y lo publicó en Diario La Gaceta, someto a un procedimiento de oferta de San José del Potrero, no sé cómo se llama esta propiedad. Todavía no es una licitación lo que hay, es una exploración de a ver si hay oportunidad, ¿verdad? O sea que la ciudad todavía no tiene una planificación cómo suplir de agua. Ese tema del agua ahora, arquitecto Dino Rieti.
Bien, como decía el televidente, 60% del agua de Tegucigalpa se va al mar, solo aprovechamos un 40%. A nivel nacional, 95% del agua se va al mar. Somos incapaces de administrar el agua. Si este país fuera Israel, de donde viene el ingeniero Obando, nosotros seríamos ricos, seríamos un país próspero. ¿Qué pasa? Que siempre estamos esperando que alguien más haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que cuidar el bosque donde se produce el agua, luego hay que tener represas para embalsarlo y nos ayudan a eliminar el riesgo de inundaciones en invierno. Ahorita estamos hablando del tema de moda, se llama la sequía. Después viene que nos estamos ahogando, como dijo el televidente. Entonces nos volvemos a ver con el otro tema, es las inundaciones. Y entonces, ¿Y después... qué hacer para detener las inundaciones? Dios mío, sí. Y en este momento el alcalde acaba de sacar una licitación ahí, anda buscando fondos para mejorar el acueducto. Ajá. También hay que saberlo distribuir, porque en el proceso de distribución, oiga bien esto. Pero arquitecto, él lo que están hablando es de una como exploración, todavía no es una licitación. No. Eso es para la represa que está ahí en la cuenca de Sabacuante, y esa agua es muy importante porque le da agua a la Kennedy y a la Miraflores, zonas muy pobladas de la ciudad, y es necesario tener esa represa, la represa también del Águila, son muy importantes, pero lo que yo le quiero decir es que en ese tema de no hacer nada y botar el agua, estamos botando $80 millones por año, solo en agua potable. El costo de la inacción, de no hacer nada, son $80 millones. En el 2010 empezó un grupo interesante a formar el Frente por el Agua de Tegucigalpa, y trabajamos con gente de la Cámara de Comercio, el SANA, el ERSAP, los colegios profesionales. Estuvimos gente interesada en resolver este tema. Después de haber trabajado casi 2 años, yo me cansé de ese tema de que no se hacía nada. Hay gente que todavía sigue en él, y lo que dijeron es: vamos a hacer otro estudio de Guaserique. Banco Mundial les dijo que tenía dinero para financiar la represa y no se hizo nada. Entonces, pero hay gente que dice que es que esto interesa no hacer nada, porque así se puede vender el agua, pues sí, se puede extraer el agua, se pueden vender botes de agua, etcétera, etcétera. Mire lo que le voy a decir. Mientras en la zona desarrollada compramos agua entre 3 lempiras y 11.25, en las áreas arriba de la cota donde llega el agua, que es todas estas áreas marginales, se compra 230 lempiras el metro cúbico. No puede ser, hombre. O sea, ¿cómo puede ser posible que Honduras, un país con una hidrografía enorme, estemos comprando agua? Mira, hay lugares, yo pongo este caso de Santa Rita, ingeniero, porque se fue el puente ahí, ¿verdad? Entonces es como decir, aquí hay bastante agua, ¿verdad? Se fue el puente. Así es. No, ahí no hay agua, el acueducto no sirve. No hemos podido administrar el agua. Tela, que es el municipio con más agua en Honduras, que tiene la mayor cantidad de agua que viene de la montaña Nombre de Dios, no tiene un acueducto desarrollado. Es el mismo que está desde que estaba la compañía, de cuando estaba la Tela Railroad Company. O sea, no hemos podido administrar el recurso agua, el recurso energía, el recurso telefonía, no hemos podido administrar nada. ¿Por qué? Porque cada 4 años se nos cae el gobierno. Hay gente que está entrenada y de repente viene el cambio de gobierno, y si es de azul a rojo o al revés es peor todavía. Tenemos que tener planes que trascienden los 4 años, y que tenemos que tener presupuestos que trascienden los 4 años. Mire esto, tenemos un déficit de 1.431 litros por segundo, racionamos 55%, quiere decir que ese dinero que no está vendiendo el SANA y está quebrado,
¿Cómo puede ser posible, hombre? O sea, ya de estudios míos, yo le digo así, quieren seguir haciendo. Mira, ahí dice SANA, esos son números del SANA. Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo que estamos perdiendo dinero y que tenemos ahí, si yo tuviera ese mercado cautivo para mí, algo haría, ¿no? Pero como es el Estado, no hace nada. Entonces, yo llamo a la reflexión, no es de hablar aquí mal del gobierno, no es eso, es que tenemos que hacerlo, porque... Arquitecto, pero ¿a quién le correspondería la búsqueda de solución del agua? ¿Tendría que ser al Congreso Nacional que le eche una mano al Ejecutivo o a los municipios? Definitivamente. ¿Cuál es el planteamiento suyo? Mire, si se votan 80 millones de dólares por año solo en Tegucigalpa, yo creo que bien podemos poner una partida de 80 millones de dólares al año para hacer nuestras represas. Ajá. Y su planteamiento es represas. Y que es el planteamiento 40, de Gasparobando, o sea, represar. Yo le digo, no solo eso, tenemos que tener todo un sistema en el cual la inversión debería andar como en 160 millones de dólares por año, solo para Tegus. Entonces imagínense, a nivel nacional estamos hablando de 300, 500 millones de dólares por año. ¿Dónde está esa partida? Voy a ponerlo al revés. Queremos agua. ¿Cuánto es lo que se asigna para cuidar las áreas protegidas? Por ejemplo, para cuidar la Tira, vaya, ¿cuánto se asigna? ¿Cuánto se asigna para cuidar la montaña Nombre de Dios? 0. Entonces, yo le digo a los políticos, dejen de comerse los dineros en tomar café y galletas, hombre. Dejen de andar haciendo seminarios y vainas. Pónganse a trabajar, hombre. Mire, ya es suficiente. Nosotros ya hemos gastado demasiado en talleres, en estudios, en que vamos a ver qué hacer para educar al pueblo. ¿Qué educar al pueblo? Pónganse a hacer cosas, hombre. Para eso es el dinero. El dinero de este país es escaso y cada vez se va haciendo más escaso porque, mire, para inversión pública solo queda 5% total de presupuesto. Todo lo demás se va en sueldos y salarios. Los compañeros también tienen que entender que tenemos que salir adelante. Y yo concluyo en esto, don Neri. Fíjese que esto ocurre porque no sabemos cobrar bien. Si fuera porque no hay dinero, yo entendería. Pero si ahí se mira que está el mercado para vender el agua, ¿por qué no lo hacen, pues? Entonces, ahora, ¿tenemos mercado nacional para vender el agua? ¿O el agua que lograríamos represar y todo eso, tendríamos que empezar a buscar la manera de venderla? Sin agua no hay desarrollo. Yo le pregunté hace poco a una persona que aprecio mucho, yo en el gobierno, le dije, ¿qué pasa si hubiera una crisis de agua? Entonces me dice, haríamos esto y esto y eso. Tienen su plan de contingencia. Tienen plan de contingencia. Pero ¿qué pasa si la sequía siguiera por un periodo mayor a un año? Y no viniera la lluvia, ¿verdad? Hay una llamada y el ingeniero Gasparobando también con su punto de vista sobre el tema del agua, al cual le ha dado mucho estudio y mucha importancia al ingeniero Gasparobando. Buenos días, hola. Buenos días, don Neri, le habla don Víctor de la Junta de Alta de San Francisco. Adelante, don Víctor, muy buenos días. Mire, que felicito a los panelistas porque al fin de cuentas estamos viendo de que hay mucha gente interesada en solucionar el problema del agua en la capital. Y tocaron un punto muy frágil ahí, que aquí a Fernández y a la gente que nos dirige les gusta crear crisis, como lo tocaba a un panelista hace poco, de que en invierno estamos con el problema de las inundaciones. En verano, que no hay agua por ninguna represa. Todas las represas al 25, 30, 40, 50%. Pero esto lo hacen para crear crisis y que los organismos financieros y los países que nos aportan donaciones abran los brazos a nosotros y darnos como que nos tienen lástima. Eso es lo que le gusta a los gobiernos. Pero buscar soluciones para los problemas que en realidad nos aquejan en este país, especialmente a la capital, no le quieren dar soluciones con eso. Y es tiempo. A mí me gustaría que este canal, que es el que más apoya estas causas,
fuera una cadena nacional, pero lastimosamente a los canales como el suyo es poco apoyo el que le dan, porque hasta veo que mis patrocinadores tienen y otros canales que solo de abogadas hablan, que solo la política se dedican y a poder al gobierno, esos sí tienen bastante de entradas de capital, de dinero, de financiamiento, porque al gobierno le conviene, pero a ese canal sería bueno de que el pueblo le apoyara bastante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Mi preocupación es por las zonas más pobres, porque ahí es donde está un problema, donde llegan los camiones a vender agua y tiene el precio del barril. En este momento no lo tengo actualizado, pero los últimos precios que tenía eran de 35 a 40 lempiras barril. Y entonces, por ejemplo, en la Nueva Suyapa muchas veces llega el agua una vez al mes. Entonces es una barbaridad. Realmente la gente que vemos que construcciones en la carretera, por ejemplo, que ni respetan el derecho de vía, sí tienen una cisterna para almacenar agua, y de esa manera pues ellos tienen su casa y tienen su cisterna bajo el terreno, su bomba, y de esa manera pues están pero sí necesita una planificación de país. Yo insisto que la arquitectura tiene que proyectarse no solamente en los pasos a desnivel, que no me gusta mucho algunos cómo están hechos que aquí en la capital, sino también en una planificación de ciudad, un plan regulador. Hay un plan maestro del SANA para el agua. Desde hace años está los planos de la represa Hernando López, también que es también para riego. También hay otros planos para Zabacuante. Ahora se habla de Jiniguares, se ha hablado un montón de Jiniguares, que es una represa pequeña, pero también se habla de la represa de Jacaleapa, de la represa de San José, de los estudios. Parece que el sombrero le ha quedado muy grande al señor alcalde, porque no haya que hacer con estos tantos proyectos, pero es que hay una desorganización completa en nuestro país. La gente no se preocupa. Ahora no es novedad que alguien le robe el dinero al pueblo. Ya estamos acostumbrados a saber que roban el dinero del pueblo. Nosotros queremos hacer algo y tenemos que hacer una planificación, un plan regulador, y empezar por el agua de cada una de las ciudades del país. Vemos que, por ejemplo, Quintín Soriano, allá en Choluteca, está haciendo un reservorio de agua. Yo soy un abanderado de los reservorios de agua, que hasta el cambio climático se va a producir, y también con las reforestaciones de las cuencas. También una represa, hay que construir represas, 4 represas para Tegucigalpa, 3 para producir agua y 1 para asolvamiento, control del asolvamiento. Se ha hablado de 6 millones de metros cúbicos de asolvamiento en las represas de Tegucigalpa, y eso es cualquiera que lo habló, ¿verdad? Es el ingeniero Sabla. Él habló de que el asolvamiento, y que tiene que darse un mantenimiento a esto constante, y construir represas para controlar ese asolvamiento, como lo hacen en Japón. Eso es importante para nuestro país. El 40% del agua que se mete a la tubería se pierde. ¿Por qué? Porque la tubería está vieja. Hay tuberías pues de asbesto, hay tuberías de HG que están rotas y se contaminan con el agua negra, ¿verdad? En Israel el 80% del agua la tratan y la ocupan para cultivos, pero allí es una situación bastante diferente, porque utilizan la acumulación de agua en la parte de abajo con esos encamados que hacen, y también en la parte de arriba protegiendo por el sol, y tienen sus estudios. Ahí mismo producen los bananos, le estaba diciendo yo, insisto, y allí hay buena atención, grandes carreteras, todo eso en Palestina, Belén, toda esa zona es excelente, ¿no? Hay construcciones excelentes. Sí me siento bien orgulloso de conocer toda la zona donde estuvo Jesucristo, y acabo de llegar de allá, y sí es un viaje bien duro, ¿verdad? En 15 días hacer todo el recorrido. Pero tenemos excelentes relaciones con Israel, incluso estamos abriendo una embajada en este momento en Jerusalén. ¿Por qué no recurrir también a toda esta tecnología para que nos ayuden? ¿Por qué el Congreso nos manda comisiones allá? A ver, ingeniero, ¿qué hacer ante esto?
Usted también ha hablado de represar el agua, pero nadie lo escucha. Usted mismo está diciendo aquí que al señor alcalde le ha quedado, pero al señor alcalde pareciera que alguien le recomienda que enfoque todo su esfuerzo en puentes. Sí, Y no sé qué pasa, pues, no sé qué pensar. Quisiera una conclusión suya también sobre esto. Bueno, el problema con Israel, pues Israel dispone de conocimiento de fondos, es el estado más pequeño del mundo y tiene más reservas, incluso tiene 400 bombas atómicas también, ¿verdad? Y eso realmente tiene muchos recursos y están haciendo con los palestinos pues esas murallas para avanzar en territorio, y lo mismo está haciendo Estados Unidos con nosotros, ¿verdad? Poniendo ese cerco, ¿verdad? Enorme allí para que los inmigrantes no se vayan a meter a las zonas ricas de Estados Unidos, a las zonas, a vender su trabajo, porque los inmigrantes siempre hay que aprovecharlos porque es mano de obra barata. Mire esa represa, mire cómo está, mire la cantidad de... en realidad, pues, queríamos ver aguas arriba, cómo está el asunto, ¿no? Sí, pero sí, nosotros, el curso agua es tan importante que todas las cuencas de los embalses deberían de fraccionarse, hacer notificaciones, porque ahí se tiene el agua, el alimento de la tierra y el alimento del agua. Así es que nosotros deberíamos de aprovechar mejor esos recursos. Hay una empresa ahí en el proyecto del Cajón que a duras penas se mira el avión, ¿verdad? Tan pequeño, la zona que está aprovechada, debería aprovecharse todo, ¿no? Si las zonas, por ejemplo, yo nací en Nacaome, ¿verdad? Un lugar donde antes era demasiado pobre, de 4 o 5 personas de las 200 que habían de alumnos de la escuela andábamos calzados, ¿no? Entonces, sin embargo, San Lorenzo, pues ahí tiene el recurso hídrico. Yo creo que mis padres deberían de haberse trasladado a San Lorenzo. Es que todo el país somos millonarios en recursos. Aquí la conclusión que yo puedo sacar es que tenemos... Bueno, cuando usted habla de Israel, lo maravilloso que es un viaje como esto, el conocimiento que se adquiere, pero pensando en Honduras, aquí en cualquier municipio que lleguemos hay una riqueza natural extraordinaria, ¿verdad? Así que no la aprovechamos, es muy diferente. Hay una llamada más, ingeniero Gaspar Obando, arquitecto de Inorrieti, nos preparamos para la pausa y hay unos mensajes que si puede colocarlos al aire también, Diego, se lo agradezco. Con la llamada, buenos días, hola. Sí, muy buenos días. Buenos días. Solo para decirle al señor que está ahí panelista que si Israel tiene la corrupción y la impunidad que nosotros tenemos aquí en Honduras, solo es la única pregunta. Muchas gracias. No existe una corrupción en Israel, no existe una disciplina de trabajo. Hemos trabajado con Tajal ahí, con algunos ingenieros de Tajal, y hemos visto su capacidad y su honestidad que han venido acá al país. Incluso vinieron técnicos como Borek y como el señor Prats. Todos estos vinieron a trabajar intensamente, ¿verdad? Y aprendimos bastante de ellos, ¿verdad? La disciplina en el trabajo. Pero no hay corrupción en Israel. En Estados Unidos sí hay corrupción en algunos lugares, ¿verdad? Pero tienen tanto dinero. Bueno, ahorita pues Estados Unidos es un país que tiene problemas económicos, sí, porque China le está reclamando, está vendiendo bonos de 7.500 millones de dólares que los tiene pues para venderlos, y ahorita pues ya Irak se le dio vuelta, también Irán están comerciando con China, y el dólar empieza a tambalear, sí, ¿verdad? Están asfixiando, sí. Una llamada más. Buenos días, hola. Buenos días. Hola. Bueno, creo que aquí... adelante, amigo, buenos días. Estaba escuchando, hola. Estaba escuchando Sí, le pido un favor, amigo, bájale un poquito el volumen al televisor suyo, bájale un poquito el volumen, escúchenos aquí por el teléfono y ahora hable, por favor. Si ya le bajó el volumen y ya está en el teléfono, hable, le escuchamos. Hola, estaba escuchando, le digo yo al ingeniero y al arquitecto ahí, que el arquitecto es un tipo urbanista, se preocupa mucho por la ciudad, por el ambiente y todo. El ingeniero estuvo en puesto ahí
Pero lo que miro yo conozco todo el municipio, que también es mi tema, porque es mi tema. Yo estuve en Nacaón, no sé, en San Lorenzo, que hay que San Lorenzo el agua subterránea con pozos, o el agua de con pozos. Pero aquí en Villalpa el agua la botamos, cuando llueve nadie se acuerda que hay que los reservorios de agua, nadie se acuerda por el montón de metros cúbicos que se bota, nadie se acuerda. Apenas veo este problema del ingeniero Rete, del ingeniero directamente lo conozco bien, empieza a ver, hagamos allá. Alguien dijo ahí, por ejemplo, que hay que aconsejar, hay que poner a Tito para recomendarle, el problema aquí es el agua de la deforestación, debe recomendarle al alcalde para que él empiece a trabajar sobre eso. Allá no, pues ya, yo escucho mucho ciudadanos que no quieren fuentes, quieren reforestar todas las cuencas, reforestar todo lo que se ha quemado y producir agua que todo el agua que llueve en el invierno, que sea almacene, como digo en los territorios, como está haciendo en la cumbre, en todos lados. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero no en el momento, siempre que viene siguiendo, yo veo un montón de proyectos, así que lo mencionan, todo está ahí diseñado por todos lados, pero nunca lleva a cabo mi amigo Neri. Sí. Bueno, buenos días, está ilustrado el amigo. Al igual que nos sentimos aquí en el panel también, ¿verdad? Porque es cierto, es recurrente y esto ocurre todos los años, pero, arquitecto. Sí, creo yo que para poder hacer proyectos es necesario tener también un plan económico y Tegucigalpa es una ciudad de servicios, como decía el ingeniero Bando, la población está dejando de vivir en el campo y yéndose a vivir en las ciudades. Y es importante entonces ver cómo generar riqueza en Tegucigalpa. Yo creo que ya no podemos seguir pensando en que viene uno a Tegucigalpa a conseguir una chamba. Creemos que el motor de desarrollo de la ciudad es Comayagüela, es esa zona de los mercados. Si esa zona, por ejemplo, voy a hablarlo así, si usted mira signos siempre en las ciudades, por ejemplo, cuando usted dice París, la Torre Eiffel, ¿no? Si dice usted Nueva York, el Empire State, ¿cuál es el signo de Tegucigalpa? Entonces decimos, bueno, es el Picacho, es el Cerro Juan Alaínez, ¿ya? Pero yo ahora le voy a preguntar, ¿cuál es el punto más bajo de Tegucigalpa? ¿Ya? Entonces es el barrio abajo. Ahí en el barrio abajo está el índice de contaminación más alto de la ciudad. Ahí se acumulan todos los desperdicios de basuras y desechos que tiramos al río, y debería ser para mí que el río fuera como un motivo paisajístico y decir, mire, el río es lo que divide dos ciudades gemelas, Comayagüela y Tegucigalpa, y de la zona de Tegucigalpa, que es la más plana, que es la mejor, que es la que tiene mejor condición natural, pues ahí desarrollar un proyecto interesante de comercio. Y entonces nadie quiere trabajar con la gente del mercado, nadie quiere trabajar con la gente del transporte. Ahorita había un festival naranja en el centro y fuimos ahí, tratamos de llegar 2 veces a un lugar y no se podía porque los buses tenían tomada la calle completamente, ni un policía, hombre, y había un festival. Entonces yo digo así, mire, no es posible que no querramos trabajar con los vendedores ambulantes, con el transporte, porque esta ciudad necesita de estos dos elementos, pero no en desorden. Entonces, si nosotros trabajamos con eso, se va a levantar la economía de Tegucigalpa. Segundo, tenemos que entender que estamos creciendo fuera de la olla. Ya vivimos en Ojojona, en Zamorano, en Valle de Ángeles, en Santa Lucía. O sea, estamos viviendo afuera. Esto implica que estamos promoviendo un crecimiento tal vez que no debe ser. Deberíamos de crecer aguas abajo, donde hay agua. Allá en Huasculile, en la zona de Ilamapa, ahí tenemos agua. Para allá no crecemos. Como cabra siempre para arriba, donde no hay agua, hombre. Entonces, como ven, necesitamos incentivar hacia dónde crecer. Y yo le voy a decir así, si no mejoramos
el sistema de agua y el transporte público masivo, vamos a vivir siempre con estos problemas. Yo creo que usted mira esa cantidad de accidentes, ¿verdad?, que están ocurriendo, y es algo, todo por no tener un transporte colectivo eficiente. Bueno, ese es el siguiente tema que vamos a tocar. Ingeniero y arquitecto en el estudio y periodista. Yo cuando salgo fuera de la ciudad, que al sur, digo yo, es necesario que la ciudad crezca ordenadamente, pero no sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto en pensar de esa manera, pero veo que ya, bueno, mi hija vive aquí, usted está apuntando, vive a uno en el Manantial, unos 15 kilómetros, me dice que, sí, al sur, que para venir de ahí al aeropuerto, tienen que salir a las 5 de la mañana, no es posible. Un trayecto de 14 kilómetros de 2 horas. Ah, sí. No es posible que no hay nadie que haga algo. Yo le pasé unas imágenes ahí al estudio para que usted pueda ver la diferencia de usar transporte colectivo masivo versus el vehículo. Tenemos 700,000 carros en Tegucigalpa, hombre. Sí, bueno. Y 200,000 motos, no puede. Estamos adelantando un poquito, ya venimos con el tema porque don Víctor dice que ni patrocinadores tenemos. No es cierto, don Víctor, aunque sea poquito, pero tenemos, y de calidad. Uno de ellos es Comasol, que aquí está con nosotros. Esta mañana vamos a ver Comasol. Ahí está Comasol, la cooperativa mixta solidaria limitada que está disponible. Atención, maestros jubilados, maestros en servicio, activos con 100 lempiras. Usted puede acceder perfectamente a estar en Comasol, en esta cooperativa mixta solidaria, y los créditos que tiene Comasol, también el sistema de seguros de 150,000, 250,000 y 750,000 piras, todo en Comasol. 22 35 88 57. Y vamos ahora también a hablarles de electrodomésticos populares y todas sus tiendas de servicios electrodomésticos populares en el centro de la ciudad capital. Estamos para servirles, para atenderles en electrodomésticos populares en este mes caliente, mes de toda la línea blanca, estufa, refrigeradora, televisores para el asueto de la Semana Mayor. Si usted no va a salir a ninguna parte y prefiere quedarse en la ciudad, porque también salir implica enormes costos, todo lo tenemos. Pregunte por el plan 5 pagos de electrodomésticos populares. ¿Cuál es el plan 5 pagos? Bueno, que usted no paga intereses. Si un artículo le cuesta 6,000 lempiras, lo divide en 5 pagos y así paga una cuota de solo 1,200 lempiras aproximadamente. Bueno, también electrodomésticos populares tienen sus tiendas en Zonal Belén, en San Pedro Sula, en la ciudad capital, en el propio centro. Ahí estamos por el cine, variedades, y estamos en el downtown, en el centro de la ciudad, que tanto deberíamos de querer, adorar, desarrollar, pero que lo tenemos en una serie de dificultades que solo empresarios valientes como electrodomésticos populares lo hacen y tratan de tenerle a su clientela toda esta disponibilidad de artículos. Una pausa, unos mensajes, sí, cómo no, y ya seguimos. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia.
Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. Todos los días se levantan miles de personas que saben que para tener un mejor mañana hay que luchar. Todos los días son miles los que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario. Todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad. Todos los días una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo. Comienza el año con una motocicleta Suzuki con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si esto fuera poco, contamos con 24 meses al crédito, sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Suzuki. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz, con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No puedes perder nuestra programación los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos. Electrodomésticos Populares, la mejor opción para llevar todos los artículos que quieras en el tiempo que quieras o en 5 pagos con interés. Descuento 10-15%. Si quieres crédito, solo necesitas tarjeta de identidad, constancia laboral, recibo de servicios públicos y un croquis de residencia. Búscanos. Contigua Larache y Compañía, centro de la ciudad, local Cine Variedades, Mercado Zonal Belén, Tercera Avenida, Primera Calle en San Pedro Sula. La comodidad de tu hogar la encuentras en Electrodomésticos Populares. Teléfono 2238-0038. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Mi nombre es Roy de Franca y mi negocio, mi empresa se llama Conceptos Rústicos. Creo que el momento más difícil fue cuando nos robaron el equipo. Tuvimos prácticamente que comenzar de cero, superar esos momentos y llegar a donde hemos llegado. Creo que más que todo la perseverancia. Ser perseverante, tener un proyecto, una idea y mantenerla hasta el final. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz, con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras.
Comienza el año con una motocicleta Suzuki con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si esto fuera poco, contamos con 24 meses al crédito, sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Suzuki. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz, con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café Limpio, tu mejor de verdad. Queremos pedirle a nuestro público que por favor preste atención a lo que viene, que esta es la segunda parte de conclusiones del programa, tiene que ver con el crecimiento de la ciudad capital, la falta de urbanismo, los pocos esfuerzos que se están haciendo en desarrollarla, etcétera, etcétera. Diego, usted tiene ahí una serie de fotografías que le ha enviado el arquitecto Dino Rieti. Sería importante, Diego, si puede, que nos la vaya colocando para que ellos nos vayan explicando. Esta es la parte A, bueno. Si quieren ya empecemos, arquitecto. El arquitecto Dino Rieti y el ingeniero Gaspar Obando están con nosotros esta mañana. Vamos a ver. Cada día en Tegucigalpa se mueven aproximadamente 1.800.000 desplazamientos. De los 1.3 millones de habitantes nos movemos bastante a trabajar, a la escuela, a comprar, a hacer diligencias. De esos viajes, un 34% son a pie, gente que se mueve cerca. 65% son en motorizados. De esos motorizados, en transporte público y taxi, en transporte público 45% y en taxi o taxi colectivo 14%. En vehículo, solo un 32% y en otros motos y eso 10%. Vea usted que la mayor ocupación de la calle, a pesar de que su volumen no es grande, es de los carros. Ocupan 77% del espacio de las calles. Los carros, mire usted ahí, de pasar de tener un carro a andar en bicicleta, a andar después, ahí aparece un bus, ¿verdad? Si pone la siguiente. Siguiente, Diego, si puede, si la tiene ahí disponible. Ahí están ya en un bus o en un bus articulado, ¿verdad? Y usted puede ver la misma cantidad de personas y de carros, cómo cambia cuando usted se monta en un transporte colectivo. Mírenlo usted en un bus. ¿Cómo es posible que nosotros le sigamos apostando al carro? Pero, entonces, la conclusión suya, aquí la primera conclusión es... No importan los puentes. Desaparecer el carro. O sea, no importan los puentes. No es el enfoque, no es el enfoque en los puentes,
No, ni el los enfoque... carros, es tratar de crear condiciones para un transporte público. Sí, y hay que ayudarle a Tito, porque los técnicos que tienen le tienen que decir, mire, no corte los árboles, déjelos. Hay que crear ciudadanía, hay que caminar en las calles para que no haya violencia. O sea, usted no puede tener una ciudad de carros porque se llena de violencia. Hay que caminar en la calle para que se quite la violencia. Y entonces, usted vio ahí el cambio. Luego, decirle, mire, es otra vez un negocio, hombre. Sí. ¿Quiénes tienen que trabajar en esto? Los transportistas. Deje la imagen, Diego. Entonces, son los transportistas. No podemos vivir en una ciudad en donde el señor transportista se toma la vía y el tranque de los carros, súmele el desorden de los buses. No, hombre, mire. Ajá. Luego mis compañeros... Pero aquí usted no tiene incluidos los buses. Bueno, es que el bus es una solución. El bus, todos deberíamos de andar en bus. El bus y el taxi. Yo estuve, por ejemplo, en Panamá. En Panamá tienen ya la línea de metro, que es brutal, ¿verdad? Se pasa lleno el metro. Y tienen sus líneas de transporte articulado. Ya tienen la línea este-oeste, ahora van con una nueva línea y van a crear la nueva línea del metro en donde más población hay. Esa ciudad que adolece, que toda la gente es próspera, toda la gente tiene su carro, entonces están cambiando la matriz a usar el transporte público. Y mire, es transporte limpio, seguro, tiene cámaras, nadie lo asalta en los buses ni en el metro, hay policía en las unidades. Entonces uno se mueve en esta... Yo no usé nunca, en un año, no usé un carro, usé transporte público y me dispuse. ¿En un año en Panamá? No, usé Uber, ¿verdad? Que es un servicio de taxi que usted llama, pero me traté de mover en transporte público para entender yo como urbanista que eso era lo correcto. Es correcto. Mire, entonces nosotros no podemos seguir viviendo a través de un carro, porque estamos con, aparte del daño que se hace, usted mire todas las calles negras, el hollín ese nos está enfermando, eso es dañino para la salud, hay cáncer. Tenemos que tener árboles que nos consuman ese CO2 y cambiar esa matriz inmediatamente. Ahora, arquitecto, muy bien su planteamiento, pero ¿y cómo suplimos la necesidad inmediata que tenemos de una unidad de transporte que nos movilice? Porque en la nueva capital, por ejemplo, el bus viene de la nueva capital, llega hasta el centro de... Todas van al mercado. Al mercado, ajá. Ahí está la imagen. Pero hay colonias aquí donde no pasa un bus, no hay manera de cómo moverse. La gente sale, miren, no pasa ni siquiera un taxi. Yo le mandé las imágenes de las rutas. Ahí se ve una imagen que tiene las rutas de la ciudad. Todas van a dar al mercado. Entonces no puede ser que... Es otra vez como el tema del agua. Es como el tema del agua. Tenemos el mercado ahí y no se le da servicio porque es inseguro. O sea, hay ciertas zonas de la ciudad que prefieren el transporte colectivo no entrar. Entonces vuelvo a lo mismo. Si no se caminan las zonas, si no se cambia la matriz y todo el mundo se encierra en un automóvil, las zonas van a ser inseguras. Y además, vea usted, estamos creando una nueva Comayagüela arriba de Comayagüela. Estamos creciendo hacia la cuenca de Guaserica. Hacia allá arriba tenemos otra Comayagüela del tamaño de Comayagüela y nadie la está viendo. Vea eso, mire eso, todas las rutas van en el eje de la Kennedy al centro, el eje de Suyapa al centro y el eje del Boulevard Comunidad Económica Europea, un poquito que viene del Boulevard Nixon, que es de allá de Belén. Todas van a dar al centro, allá al mercado, hombre. Entonces vea usted los taxis caminando también por este anillo periférico. Vea, ¿por qué esa matriz está así?
¿Quién la está controlando? El Estado y el Instituto de Transporte generan los permisos. Debería ser la alcaldía, porque la alcaldía sabe cómo administrar sus semáforos, cómo cuidar su ciudad. No, el Estado se mete a generar permisos. Ni lo que causa esa división entre el Instituto de Transporte y la alcaldía. Después vea usted los puntos rojos. Esos son los puntos de taxi. Mire, la gente, vaya usted a Sotravi, ni saben dónde están los puntos de taxi, pero ellos generan los permisos de los taxis. Son locos, hombre. Esta ciudad está loca, está gobernada por el Estado en ciertas cosas, y la MUNI, que es la que manda, la que le toca operar, óigame, no puede hacer una mejora porque las premisas las entrega el gobierno. Bueno, yo voy a decir así, eso no puede seguir, tenemos que mejorar. Nosotros planteamos como Colegio de Arquitectos hacer que, bueno, Tito está empezando a hacer la vía inundable, ya va a ser una gran ayuda, que va a llegar hasta el Chile por el puente. Eso, si generamos parqueos en esa zona, vamos a crear una vía rápida para que esto deje de pasar, y al mismo tiempo una salida del tapón, porque como no hay ruta para el norte, nos hemos quedado en esa área. Si usted se fija, esa figura que está ahí, es la ruta del trans. El trans estaba planteado correctamente. Entonces necesitamos otra vía allá en los próceres, que Tito la está terminando ahorita, y necesitamos una en el Boulevard Fuerzas Armadas. Yo le digo, Tito realmente está trabajando bien el aspecto de la vialidad, que es el espacio en donde se circula con el transporte. Pero le debemos de ayudar con los ciudadanos, principalmente los transportistas, a mejorar esta matriz. No podemos seguir usando vehículos. No usamos el transporte porque, mire lo que ocurre, yo me monto en un transporte y llego 2 horas después. O sea, hay que mejorar el transporte público como prioridad en la ciudad, tanto el agua como el transporte público. Sí, muy bien, arquitecto, gracias por su aporte. Vamos ahora, volvemos, Diego, con el ingeniero Asparo Bandos también, que nos dé su aporte sobre esto que está ocurriendo en la ciudad capital. Bueno, cada día lo vemos, casi un caos cada mañana, cada mediodía, cada tarde, la circulación es difícil, un crecimiento que pareciera que es desordenado. Se habla de soluciones en la zona sur. Vamos a tener ahora una conexión nueva que ya está licitada y a punto de desarrollarse ahí creo que por la Universidad Metropolitana, etcétera, etcétera, pero vemos que todavía como que, o al menos de conocimiento público, no hay un plan de crecimiento de la ciudad. El arquitecto dice que vamos creciendo hacia la zona prohibida, sí, a la cuenca del Guasérica, que es zona protegida. Ya nos viene un nuevo aeropuerto, se habla de unas 4.000 personas que van a operar, ya viene el centro también cívico gubernamental con más de 9.000 personas que las tiramos ahora hacia el centro de la Casa Presidencial, no sé, bueno. Sí, bueno, un congestionamiento en un área congestionada se está haciendo el centro cívico gubernamental, que es una barbaridad desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de utilización de las zonas, y también el crecimiento de la ciudad está a la inversa de como debía de ser, porque tenemos que buscar dónde esté el agua, y eso, de esa manera, pues, tenemos que crear el anillo periférico, pero completo, porque esto no es un anillo, es una U, nada más. Tiene que pasar por el Latillo y haber una circulación completa para desarrollar también zonas de la capital con ese anillo periférico completamente. Y eso es básico, y hablemos también ya de la proyección de un segundo anillo periférico, pero yo creo que es muy temprano. Sí, la ruta del Trans 400... Perdón, ¿cómo temprano? ¿Para un anillo? Para un segundo anillo periférico. Completar este primero y después proyectar. Este no está terminado. No está terminado. Ajá. No. ¿Por qué? Debería cerrar todo con el norte, pasar por el Latillo, pasar por la zona de Lolo y llegar a cerrarse. Eso es un anillo, ¿verdad? Ajá. Un anillo es... No se ha hecho nada. Entonces, eso, el alcalde yo creo que está en la luna con respecto a eso, ¿no? Porque no, decir, solamente para hacer usted puentes. Parte del urbanismo de la ciudad capital pasa
por terminar de desarrollar también el segundo anillo. También desarrollar, es decir, proyectar. No sé, me he confundido. No, primero terminar el que está propuesto, el que está hecho parcialmente. Hay que completarlo pasando por el Lativo a llegar a la salida de Olancho y cerrar pues con la carretera del norte. Eso es básico porque nosotros necesitamos una ciudad también con accesos. Ve en la carretera del sur, alguien que vive, por ejemplo, en el Tizatío, y entonces necesita venir, para venir acá, como decía usted, necesita un par de horas. Venir a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana. Y no es justo, y los estudiantes también, que andan para arriba y para abajo en esos carros, y que no llegan y sufren los niños, ¿verdad? Y esto, yo no sé por qué las autoridades no toman cartas en el asunto, de hacer una planificación, un plan de desarrollo completo, no solamente con el problema del agua que ya existe, sino también en cuanto a las nuevas vías en el interior de la ciudad. Aquí realmente de lo que no se respeta la ley, ven ustedes en las carreteras, las casas que las meten a la carretera, ¿no? Y eso no debería ser. Entonces nosotros tenemos que que cumplir la ley, ¿verdad? Que se cumpla la Constitución, que se cumplan todas las leyes, pero sí realmente parece que estamos gobernados por personas que no tienen suficientes asesores. Yo siempre he insistido que la arquitectura es básica para el desarrollo de los diferentes elementos que se construyen, como los pasos a desnivel. También la arquitectura es básica para el ambiente de la ciudad, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo de Tegucigalpa? Como decía aquí el arquitecto, el Cerro Juan Alaínez, que lo hizo Carías hace un montón de tiempo. Ese es el gran orgullo de nosotros, tiene que ser algo diferente, ¿no? Es decir, una obra arquitectónica que atraiga a la ciudad, que vea todo, y no me estoy olvidando de las demás ciudades, ¿no? Estamos hablando solo de Tegucigalpa porque estamos atacando este problema específicamente acá, pero todo el país está creando un gran desorden. Vienen los sanpedranos y hay unos sanpedranos que que nosotros tenemos el plan del desarrollo del siglo XXI, que no sé qué, y que tenemos plan regulador y todo eso. Y el gran problema de Tegucigalpa es la topografía, ¿verdad? En San Pedro Sula es la falta de conocimiento, ¿verdad? Que no se hacen, desarrollan los proyectos como deben ser. San Pedro Sula, pues, está una gran fábrica y una gran residencia pegado. ¿Cómo puede ser esto? Esto es un absurdo, ¿no? No puede ser. La tierra agrícola se volvió urbana. La tierra agrícola se volvió urbana. Ya con Mayagua usted va a ver ese gran desorden, ¿no? De construcciones en todos lados. No, tiene que haber una planificación de todo, de crecimiento. Qué bueno que menciona de nuevo lo de Comayagua. Tenemos que ir creciendo a Comayagua, venimos con un nuevo aeropuerto ahora, un aeropuerto internacional, grandes aviones. Deberíamos de crecer hacia ese lado, ¿no? Pero no estamos creciendo. Pero también la tierra agrícola, sí se ha hecho bien en Tegucigalpa, de que la tierra no agrícola se construye, pero la tierra agrícola tiene que ser para producir alimentos, ¿verdad? No solamente casas, y allí cualquiera se le ocurre hacer una casa, ya la hace, ¿no? Arquitecto, eso del anillo, crecimiento que usted dice que todo desemboca en los mercados, etcétera, etcétera, ¿para dónde debemos de crecer entonces? ¿Y qué piensa de estas consideraciones de hablar de un nuevo anillo? Nosotros en 2011 con el Colegio de Arquitectos hicimos el Plan Arriba Capital. Fue la base del plan de ordenamiento que tiene el alcalde Apura. En ese plan decíamos que era necesario marcar el anillo periférico, el segundo anillo, y lo tenemos ahí marcado en un sitio web que se llama FIUR. Ahí se ve la cresta de las montañas y por ahí tendría que andar. No debe ser una vía invasiva, pero sí tenemos que decir, si no hacemos eso, el tráfico se va a comenzar a saturar, como está ocurriendo en la entrada de Zamorano, de Santa Lucía, del sur. Y aparte de eso, planteábamos la necesidad de proveer de un espacio para esta población que está creciendo.
Tegucigalpa va a crecer al doble de población de aquí al 2030, o sea, estamos hablando de 12 años más, vamos a hacer el doble. Solo 12 años. Vamos a hacer 3 millones de habitantes. En solo 12 años. En 12 años. Entonces, ¿qué espacio ocupamos? ¿Qué cantidad de servicios ocupamos? ¿Cuáles son los planes que hay que hacer para que este espacio quepa? Y después, ¿qué servicios nuevos hay que dar? Y luego decir, ¿cuál es el costo? Es tan fácil, hombre. Miren, nosotros vivimos en una ciudad pequeña. Guatemala tenía, en los 80, 3 millones de habitantes. En Guadalajara tenía 3 millones de habitantes en los 80. Entonces, hoy en día Guatemala tiene pegando a los 8 millones de habitantes. El México DF, 25 millones de habitantes. Nueva York, 19. Y nosotros no podemos administrar una ciudad de 1 millón y pico. Yo creo que también voy a hacer la salvedad. Le ha tocado todo a este alcalde, ¿verdad? Porque para atrás hubo muy poca acción. Ok, este hombre le ha tocado duro. Y ha trabajado en muchos frentes. Usted vea, está tratando de hacer la represa, mejorando la tubería, hizo las vías. Pero necesitamos ver más allá. ¿Qué ciudad vamos a tener de aquí al 2030? Vamos a tener yo voy a decir así, ¿se imagina usted viviendo 500,000 personas allá arriba en la laguna del Pedregal, sin servicios públicos, sin seguridad, la callecita de entrada? Yo no me imagino eso, ingeniero. ¿Cómo van a bajar ese 500,000 de habitantes por esas calles de la nueva capital y la Miguel Pastor? ¿Y cómo van a lograr bajar por el Divino Paraíso, entrando por una callecita que entra en ángulo contrario? O sea, yo no entiendo, hombre. Entonces, debemos de actuar ya. Yo creo que así como Tegucigalpa, San Pedro, mire, estamos quejándonos de Tegus, o Choloma, es después de San Pedro Sula es la tercera ciudad más grande de Honduras. Antes era Ceiba, hoy es Choloma. Entonces San Pedro tiene Choloma, Villanueva, Potreríos, La Lima, Progreso. Es una gran metrópolis en el Valle de Sula, en lugar de haberse mantenido como una ciudad agrícola con centros densos urbanos. Ahora, no, crearon servicios y asentamientos en todas las áreas agrícolas. Hoy zonas que tenían gran cantidad de suelo agrícola ahora son urbanas. Mire, recoja la basura en San Pedro. Dele agua a San Pedro. ¡Ja! Mire, ese hombre tiene un problema ahí urbano y sigue, ¿va? Eso va a crecer más, eso no tiene control. Ahí estamos incentivando un crecimiento urbano enorme, se va a volver una ciudad de 5 millones de habitantes. Oiga bien lo que le estoy diciendo yo. Se van a juntar esas ciudades y se va a volver 5 millones de habitantes en San Pedro. Es donde más creció. Ser una sola masa. Una sola masa. Después, bueno, ya está ocurriendo con el Progreso, San Pedro, Villanueva. Por ejemplo, Ceiba tiene un crecimiento formal del 30%, un crecimiento informal del 30% de su territorio. Todavía tiene 40% libre que puede planificar, pero ese 30% que tiene informal está en la montaña. En donde era mi santuario de jovencito, que yo decía ir ahí era lo máximo, ahí en la presa de Danto, hoy se llama el Carbonal, ahí ya no hay árboles. Y mire, ya no hay agua en Ceiba. Fíjese que la fuente de agua se secó, pues, que es Danto, está seca. No podemos seguir tratando el tema urbano. Yo creo que antes de que entren los alcaldes hay que darles una clase de urbanismo y decirles, señores, este es tu plan, mira. Porque ahí está el plan, pues lo que pasa es que no lo conocen. Entonces hay que darles una clase y que pasen el examen, porque si no lo van a usar de pisapapeles el libro ese. Mire, yo le pido a la MON que instruya a sus alcaldes no a reunirse y a hablar de política, hombre. O sea, trabajen en el tema urbano, hombre. Tenemos que manejar las ciudades con dignidad. La gente no es caballo, la gente no es animal, la gente necesita un desarrollo. Sí, bueno, qué
conclusiones más alarmantes las que usted me ha colocado. Bueno, ingeniero Gaspar Obando, por cuestiones de tiempo ya y de compromisos adquiridos, una conclusión esta mañana sobre todos estos temas que hemos tocado. ¿Qué recomendaría usted? Tenemos que hacer mucho por este país. Sí somos un país con limitaciones económicas, sí hay financiamientos, sí, es decir, hay problemas en todo, de hacer las ciudades más atractivas, no solamente Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, todas esas ciudades tienen que, todas las ciudades de Honduras tienen que tener un plan regulador, un plan de abastecimiento de agua, un plan de combate de incendios, un plan de reforestación, un plan de una represa para cada ciudad, para garantizar el agua. También, es decir, tiene que haber una cooperación de toda la ciudadanía, tiene que tener mayor participación de profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, que la arquitectura yo me siento orgulloso realmente porque Alemania antes de la guerra tenía las ciudades más lindas precisamente porque había contratado buenos arquitectos y eso pues queremos nosotros un cambio en nuestro país, un cambio positivo. Esa conclusión de ese anillo periférico que está parcialmente hecho tiene que hacerse completamente, no solamente dedicarnos a la parte de los puentes y pasos a desnivel, sino que tiene que haber vemos la concentración de vehículos en toda la capital, porque la gente no usa el transporte público. La idea del Trans 450 que sirvió más para corrupción, realmente pues nos deja, era un elemento necesario para el desarrollo de nuestra capital. Entonces tenemos que hacer mucho. La ciudad se está yendo hacia donde no debe. Nosotros tenemos que irnos hacia la parte norte, hacia la parte donde hay agua para garantizar ese servicio que no es una necesidad, sino que es un derecho humano para vivir. Todos necesitamos agua para vivir, necesitamos pues aprovechar ese recurso que, como dijo el caballero, pues, nos inundan en invierno y en verano estamos secos, estamos con falta de agua. Tenemos que crear represas, reservorios de agua. Quintín Soriano está haciendo reservorios de agua. Quintín Soriano, tengo entendido que también está desviando el río Choluteca para control de inundaciones, ¿verdad? Porque esa zona de Marcó, Mojarás, Buenavista, todo eso se inunda y la Grecia, eso no es justo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer mucho por esta capital y con el cambio climático también, que los niveles del mar están subiendo, tenemos que construir malecones, pero no así desordenadamente, sino que tenemos que tener una planificación, pero una planificación que se respete y que se haga, no planificaciones como la represa Hernando López o la represa del Zabacuante, que está desde hace 60 años, están hechos los planes y hay un montón de planes de desarrollo que no se cumplen, la gente no quiere cumplir con, es decir, las exigencias. La parte de la viabilidad, es decir, el derecho de vía en las carreteras, tiene que cumplirse, todo eso. Y combatir incendios, como dijo el caballero que intervino, han habido buenas intervenciones y que el problema de los incendios es de febrero, marzo, abril, y ya en mayo pues, ya se termina toda la cosa. Y entonces que se sumen los bomberos y tenía la observación del guardabosques que antes lo hacía un auxiliar. El auxiliar amarraba a la gente y le encontraba tirando dinamita en los ríos. Bueno, ahora no tienen que tirar dinamitas porque no hay nada. Sí. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Gaspar Obando, que nos ha acompañado esta mañana aquí en el programa. Vamos a quedarnos ya con unos 5 minutos más con el arquitecto Dino Rietti. Agradecemos al ingeniero Obando que nos haya acompañado esta mañana. ¿Por qué no se utilizan los tanques de almacenamiento? Cuando usted diga, ingeniero, si quiere quedarse, nos quedamos los últimos 5 minutos hasta el final. ¿Por qué no se utilizan los tanques de almacenamiento de agua que existen en algunas colonias? La cantidad de agua pluvial es mayor en Honduras que en España y en ese país no tienen problemas de abastecimiento de agua. Bueno, el presidente Franco se dedicó a hacer represas en toda España. España era un país árido, era un país con mucho problema de agua y a raíz de ese plan de generar represas
se mejoró bastante la vida en España. Yo creo que debemos de dejar de pensar hacia afuera. Mire, quisiera España tener la cantidad de ríos que tenemos. De San Pedro a Ceiba hay 35 ríos, y de Ceiba a Trujillo 35 ríos. Realmente tenemos que aprender a manejar el recurso agua. Mejor agua de Europa. O sea, ¿sabe qué pasa? Que dejamos en la autoridad toda la responsabilidad, y la autoridad no se cree que es autoridad. Siempre está esperando que venga alguien que le ayude a ser autoridad. ¿Por qué Tito Apura le ha dado prioridad a los puentes? Usted dice que deberíamos... Porque era un estudio que había desde la época de hace 3... ¿Está siguiendo un guión aquí entonces? Sí, se hizo un estudio. O sea, no es porque a él se le ha ocurrido. No, eso era necesarísimo. O sea, teníamos que resolver los nudos. Usted se acuerda que cada nudo era un lugar de esos. Él ha ido haciendo eso que le presta espacio público a los 700,000 carros que tenemos. ¿Ya? Ahora, llegó el momento de trabajar con el transporte. Y yo creo algo más. Tenemos que tener una visión para dónde vamos. Sí. No tenemos visión. Yo creo que vamos a perder la cuenca de Guaserique si seguimos así. Y podemos obligar al capitalino o al urbanista que el crecimiento lo haga ahora hacia la zona norte. Claro, usted le dice, aquí está el agua, aquí vamos a tener agua, aquí vamos a tener trabajo, aquí vamos a generar puestos de trabajo, aquí vamos a poner vivienda formal. No, mire, la gente hace vivienda, primero pone un plástico, después madera, de ahí pone bloque, después 2 pisos, después vaya a la Esperanza, a la colonia Esperanza, ahí hay casas de 4 pisos, donde primero hubo una champita. Entonces, la gente se desarrolla, la gente es trabajadora, pero necesita zonas desarrolladas. Y ¿para dónde vamos? Tenemos que decirle, señores, vamos para acá. Pero al mismo tiempo, yo espero que esta vez no hagamos ciudades dormitorio como se hizo Ciudad España. Por ejemplo, esa ciudad no tiene trabajo y está ahí ya largo, ¿no? O sea, ¿es inadecuado haber hecho eso? No se puede. Usted ¿por qué? Porque se llaman ciudades dormitorio, entonces las de día las deja sola y asaltan. Usted tiene que vivir y trabajar cerca. Entonces, si usted no genera empleo... Ahí tuvo que haberse generado empleo en la zona. Entonces lo prohíben porque como es cuenca del Río del Hombre, oiga bien, entonces no hay industria. Pero el plan de la ciudad dice que ahí debe haber industria. Entonces, como están las leyes así que se oponen, nadie las quiere arreglar. Una charlita de ustedes al Congreso, a los alcaldes, una obligatoriedad de que el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, de apoyo... Bueno... ¿Cree que podría ser parte yo creo que ya llegó el momento de hablar claro. Sí, ¿verdad? Miren, señores, la situación se puede volver peor o mejor. Yo creo que sí se puede mejorar. Nuestros jóvenes nos lo están demandando, ellos no van a votar por ustedes si ustedes siguen comportándose así. Ellos van a preferir algún cambio, de alguna forma. Van a votar no por el sí, sino por el no. Entonces, es necesario que se les incluya. Los jóvenes necesitan centros comunales en donde haya un desarrollo cultural, en donde los ancianos tengan un lugar, en donde las mujeres que están en casa, que son madres solteras, puedan trabajar. Mire, Medellín olía a Pablo Escobar, hoy huele a pan dulce. Fíjese que me he quedado impresionado de ese cambio de Medellín, no lo pensé posible. O sea, eso era lleno y estaban vendiéndolo turísticamente la sangre que derramaba. Bueno, Pablo Escobar. Era esa palabra que se oía. Hoy Medellín tiene transporte colectivo, trataron el agua del río, están mejorando con esas intervenciones en las áreas en desarrollo, tienen metrocable, tienen sistema de transporte colectivo limpio, seguro. Es un gran ejemplo. Yo estuve hablando con uno de los... ya que disculpen por cuestión de tiempo, y esto de las vías de comunicación, que ahora hablan de transporte aéreo... Es correcto, Medellín se parece a Tegucigalpa, que son cerros, entonces no se puede ir con calles por todos lados, es necesario el metrocable. También es el cabletito. Cabletito, bueno. Bueno, arquitecto, muchas gracias. Muy amable, muy amable. amable. Estado. Muy
Muchas gracias. Sí, yo quería, cuando hablaron del agua de España, pues, de Madrid, es una de las mejores aguas. Y que decir, incluso que la de Italia, pues, es buena, pero no tan buena como España. Pero también quería agregar algo, que cuando llegaron allí los moros, hicieron mucha obra y llegaron hasta el sur de Francia. Entonces, en todo hicieron obra, mientras que cuando vinieron los españoles acá, se convierten en la primera potencia del mundo con el oro de América. En 1588, con Felipe II, se destruye la Armada Invencible, pero es que era la primera potencia del mundo, ¿no? España. Realmente porque nos deben los españoles a nosotros eso, ¿verdad? Así es que, pero de las mejores aguas. Aquí había una planta desalinizadora, hay una planta allí en Amapala, pero no la usaron al principio ya, porque esos puertos, pues... ¿Y el agua nuestra cómo es? ¿Buena? Pésimo. El agua no. Es una agua negra casi. Sí, el agua nuestra no es conveniente. O sea, la tratan, no la sirven mal, pero para tratarla se invierte una gran cantidad de dinero. Pero mire, ya no, a la gente le cuesta comprar un botellón de agua, está cara. Bueno, yo digo así, señor. Va a otro tema, pues. Sin agua no hay desarrollo. Quería agregar algo, pero que los árabes, por ejemplo, llegaron a España, hicieron mucha obra. Los árabes vienen acá y fundan bancos y hacen negocios, ¿no? Pero, y hacen el club de San Pedro Sula, el club árabe de San Pedro Sula, y aquí desapareció el club árabe. Deberían de hacer un club árabe para Tegucigalpa también. Igual que en México, el club árabe libanés es de lo mejor de los mejores, y mientras que aquí se han dejado mucho los árabes. También van a hacer otros temas. Muchas gracias, arquitecto Dino Rieti y ingeniero Gaspar Vanda. Ha sido un verdadero honor para nosotros tener estos dos grandes protagonistas hoy aquí en el programa. Estamos pensando en Tegucigalpa, amamos Tegucigalpa y no queremos que muera tan rápidamente como pareciera que está predestinado. Y estos hombres son los que pueden ayudarnos a salvar y a ordenar esta querida ciudad. Buen día a todos.